La misa y el evangelio de hoy con Lalito. Bienvenidos a la reflexión de la misa y el evangelio de hoy del Padre Marcos Galvis con Lalito. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que ejerce su acción en nosotros los creyentes. Amén. Hoy de la misa va a hablar que nosotros no nos debemos de dejar impresionar por las apariencias. Porque un ejemplo, porque también pasaba eso en el tiempo de Samuel. Porque como ustedes saben, el rey Saúl, ¿cómo puedo decir? Dios ya no quería a Saúl como rey, pues, que ya le quitó el puesto de rey de Saúl, porque de Saúl había desobedecido a Dios. Y entonces Dios se enojó con él, entonces le mandó entonces Dios le dijo a Samuel que iba a haber un nuevo rey. Y que ese rey iba a estar en un pueblito muy pequeño que era de la tribu más pequeña, de más chiquita. Y esa era Belén. Entonces le dijo que cuando fuera allá y le preguntaran que a qué viene, que le dijera que venía para hacer un sacrificio a Dios. Entonces cuando fue allá a esta ciudad, algunos le dijeron que si venían son de paz, pero él le dijo que sí, que nada más y que iba a ofrecerle un sacrificio a Dios. Entonces también invitó a toda la gente pues a hacer el sacrificio de ese pueblito de Belén, pues. Entonces ahí pues había una persona que tenía muchos hijos. Entonces de ese padre, uno de sus hijos iba a ser el rey. Entonces Samuel fue con ellos para decirles que Dios lo ha escogido. Entonces cuando vio, entonces ahí se pusieron todos sus hijos. Entonces el primero fue eso, el mayor, pues, el mayor, y Samuel pensó, este va a ser el que va a ser el rey, que ese iba a ser porque era alto y así pues. Pero Dios le dijo que no se dejara impresionar por sus apariencias, porque la gente puede ver las apariencias, pero Dios puede ver el corazón, y no lo eligió a todos sin nada, a todos sus hijos nada. Entonces don Samuel dijo, no nos podemos ir de aquí hasta que aquí esté el elegido de Dios. Bueno, el rey pues de Israel, más bien. Entonces le dijo Samuel al papá, le dijo que si tenía otro hijo. Entonces le dijo que sí, nada más que era el menor, nada más que estaba allá en el campo. Entonces Samuel lo mandó a traer a ese hijo. Entonces Dios le dijo a Samuel que era él, y así es como. Y ahí es cuando Saúl se entere pues, y ya quieren mandar a matar cuando Saúl quiere matar a Samuel.
Ajá. Ah, por envidia. Ajá, y eso nos enseña que nosotros no debemos de dejar impresionarnos por las apariencias, porque nosotros podemos ver las apariencias de cualquier persona. Por ejemplo, podríamos decir, ay, esa persona es muy católica, porque esa persona tiene un rosario, una playera católica, hasta de todo tiene católico. Ajá, pero no nos debemos dejar impresionar por eso, porque Dios puede ver el corazón, porque tal vez hasta esa persona o hasta puede haber hace cosas malas, que es bien borracho, que nada más en la iglesia nada más se coloca, nada más se hace una aureola y unas alas de angelito de cartón, y después las tira para ponerse el cuernito y los cuernitos y la cola de diablito. Ajá, reales. No, eso puede ser porque nosotros podemos ver las apariencias, pero Dios ve el corazón. Nosotros no podemos ver el corazón, pero Dios sí lo puede ver. Nosotros podremos decir, ay, esta persona se ve que es muy católica y tal vez no, que es muy chimba. Por ejemplo, que podemos decir, yo digo que esa persona es muy chimba porque nunca lo veo en la misa. No, nunca. Y qué casualidad que ahorita ya viene a la iglesia que por tal cosa, Dios ve el corazón, tal vez va a otra iglesia y a otra iglesia católica. Dios ve el corazón, nosotros vemos las apariencias. Entonces, que esta palabra de Dios nos enseña que nosotros no nos debemos dejar impresionar por sus apariencias. Porque Dios ve el corazón, pero nosotros solo vemos las apariencias. Y del evangelio va a hablar que hoy en día la gente no busca la solución. Así es la gente de hoy en día, que solo critica, pero ¿por qué no busca la solución? Eso pasaba en el tiempo de Jesús, porque en el tiempo de Jesús, porque según en el día sábado, no se podía comer, pues. Y entonces, como era el día sábado, los discípulos de Jesús, fueron como tenían harta hambre. Tenían mucha hambre. Entonces, fueron a recoger algunos espías, creo que eran. Porque ahí en ese tiempo, se la llevaban, pues, de las casas, pues. Se la llevaban de las casas, porque en ese tiempo, si tenían mucha hambre y iban a esa ciudad, a esa parte, pues podían agarrar de los cultivos de esa persona. Mientras tanto no se lleve todo, porque eso sería como robo. Entonces nada más podía comer. Entonces ellos agarraron unas espías, creo que eran, sí. Y entonces empezaron a frotarlo, pues, bueno, no sé cómo están la espiga, pero que se empezaron a comer. Y como y ahí adivinan quién estaban ahí. Exacto, ahí estaban los fariseos de nuevo, y viendo. Entonces ellos pensaban que estaban trabajando, porque como siempre, como dicen que no está prohibido trabajar en sábado. Y que también, pues, y como no se podía comer en sábado, veían que estaban comiendo. Pero ellos no buscaron la solución para poder. Porque ¿por qué no le digo, ay, miren, ay, aquí está? Mejor no, fueron a acusarlos con Jesús. Pero Jesús sí tiene solución. Jesús sí siempre tiene solución. Porque un día había una multitud que tenía mucha hambre, donde multiplicó los panes Jesús. Entonces había mucha gente. Y entonces nada más tenían... Eran como 5 o 7 panes, ya no me acuerdo pues tanto, pero solo me acuerdo que sí era 3 pescados. Entonces
sus apóstoles le dijeron que cómo le iba a hacer si era mucha gente y que siquiera que iban a comprar allá comida porque no iba a alcanzar. Pero Jesús le dijo que no, que mejor que mandara a sentar en grupos de 50. Entonces así le hicieron pues, en grupo de 50. Entonces el momento llegó para darle de comer y nada más eran poquitos. Eran como unos, no sé, que eran más de 100. Ajá, eran más de 100, creo. Pero era mucha gente. Era mucha gente ahí. Ajá, y obviamente ellos decían, no va a alcanzar porque son bien poquitos. 3 pescados y como 5 o 7 panes. Y para una multitud no iba a alcanzar. Pero Jesús tuvo o consiguió la solución. Él multiplicó los panes y le alcanzó todos. Hasta sobró como unos 7 canastas, no me acuerdo cuántas canastas, pero sí sobró, hasta quedó canastas. Sobró, y nosotros debemos de ser así, porque le debemos de buscar solución, porque luego decimos, que, por ejemplo, porque hasta el padre Marcos puso un ejemplo que un día que iba a bautizar no me acuerdo, pero iba a hacer algo, unos niños iban a hacer su sacramento. Entonces el padre le dijo a las personas que cuántos niños iban a estar. Entonces le dijo 20. Y entonces cuando el padre vaya, y entonces nada más ve 15 y le dice, ¿y dónde están los otros? Los demás 5, no, según eran 20. Y le dijo, es que los demás, que no cumplieron con los requisitos, que por ejemplo a uno le faltaba dinero, que a otro también le faltaba dinero y que uno los papeles. Y entonces el padre le dijo a cada uno le dijo qué es lo que necesitaba y el padre se los dio para que pudieran hacer eso. El padre Marco le buscó su solución. No como esa persona que no le buscó solución. El padre Marco le buscó solución y nosotros debemos de ser así, le debemos de buscar solución a todo. Entonces, que esta palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos de darle solución, porque podemos saber mucho de iglesia, pero digo que podemos saber mucho, pero no de iglesia. ¿Y saben por qué? Porque no buscamos una solución. Que la palabra de Dios habita en nuestros corazones. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Si te voy a pedir 3 favores. La primera es suscríbanse y dale like. ¡Ting! La segunda es darle la campanita. ¡Ting! Y la tercera es compartir este evangelio para que lleguen a más personas. Adiós, que les bendiga, que tengan una bonita noche. Adiós, los quiero mucho. Nos vemos en otra edición si quieren. Adiós, Diosito. Adiós, Diosito. Que Dios les bendiga. Adiós, Diosito.